Este es Paco Jaime, su servidor, en su espacio para ser feliz. Hace algunos días hablamos sobre un gran filósofo, Bertrand Russell. Y ciertamente los escritos de Bertrand Russell fueron la mayoría técnicos, fueron de corte filosófico, psicológico, sociológico, de gran profundidad y seguramente un público muy especializado en esa gama matemática, lógica. Es el padre Bertrand Russell está considerado como el padre de la filosofía matemática, de la lógica, pero como también comentábamos, exploró temas políticos y eso lo hizo muy accesible. Bueno, hay un texto en la historia de la literatura que a mí me llamó muchísimo la atención cuando algún amigo mío ya fallecido, Víctor Navarrete, vecino mío, en uno de los pisos de la Casa Internacional de Filadelfia, que pertenece dentro del campus de la Universidad de Pensilvania, en una tarde de muchísimas que disfruté de su compañía y su amistad, me comentaba que había leído un pequeño texto y que al investigar un poco más sobre él, se había dado cuenta que era uno de los escritos que habían alcanzado el mayor volumen de ventas en la historia. Pero, amigos, no se trataba ni de un cuento, ni de una novela, ni de un tratado filosófico, ético, moral, o de cualquier tema que ustedes se puedan imaginar y que cae dentro de lo que conocemos como literatura, esto es de letras, de la narrativa, del ensayo, de la poesía. No, este texto es escasamente de 1 o 2 páginas. Este texto se denomina, y muchísimos millones de personas a lo largo de la historia saben que es el mensaje a García. Así, es un mensaje. Pero ¿dónde está su grandeza? ¿En dónde está esa gran difusión, no difusión, sino aceptación que tuvo este texto? Bueno, les voy a contar de manera muy breve la historia de este texto. Durante la época de la guerra cubana, en la historia de esa guerra cubana, un hombre que ciertamente destaca en la memoria fue Marte Imperiello. Al estallar, así como Marte Imperiello destaca esta historia que nos narra que al estallar esta guerra entre Estados Unidos y España, era indispensable entenderse con toda violencia con el jefe de los revolucionarios de Cuba. ¿Por qué? Porque estando Cuba en guerra contra España para lograr su independencia, a los Estados Unidos les interesaba sobremanera que Cuba ganara esa guerra, se independizara de España e inmediatamente después se abriera la oportunidad de que Estados Unidos tuviera relaciones más cercanas con Cuba y sobre todo con lo que a Estados Unidos siempre le ha interesado, que es desde el punto de vista comercial. Bien, este texto nos cuenta de que en el momento en que este mensaje se escribe, este tal general García, uno precisamente de los jefes revolucionarios, estaba emboscado
así menciona el texto, en las asperezas el texto de alguien que lo encontró y narró esta historia, en las asperezas de las montañas, pero nadie sabía dónde. Ninguna comunicación le podía llegar ni por correo, ni por telégrafo. Y no obstante, era preciso que el presidente de los Estados Unidos se comunicara con este general García en la selva cubana, en las montañas, en las perezas de las montañas cubanas. El problema era qué hacer. Y alguien le dijo al presidente: sí es posible encontrar a García. Conozco a un tal Rowan que lo hará. Buscaron a Rowan y se le entregó en un sobre la carta para García. Rowan, la persona seleccionada para llevar este mensaje, por algo sería. Veremos por qué se seleccionó a Rowan y por qué este asistente del presidente de Estados Unidos le afirma: sí, es posible encontrar a García porque conozco a alguien que lo puede hacer. Lo buscaron y se le entregó la carta. Rowan tomó la carta y la guardó en una bolsa impermeable sobre su pecho, cerca del corazón. Al cuarto día saltó de la sencilla canoa que lo había conducido hasta la costa de Cuba. Recuerden ustedes que Estados Unidos prácticamente es muy, muy cercano a Cuba, sobre todo por la parte del Golfo de México, en donde Miami está a pocos kilómetros de las costas cubanas. Pero al cuarto día ya estaba Rowan en la costa cubana. Desapareció por entre los juncales y después de 3 semanas se presentó al otro lado de la isla, después de atravesar por un país hostil. No sabemos si Rowan hablaba o no hablaba español, no lo narra el historiador de esta carta. Y habiendo entregado a García el mensaje de que él era portador. ¿Qué es lo que nos deslumbró de este texto? Que una vez que se le dio a Rowan esa carta para que le entregara a García, Rowan no preguntó, este personaje que estamos hablando sensacional que fue seleccionado, no preguntó a dónde encuentro a García. No preguntó cómo iba a llegar. No preguntó de qué medios disponía. No preguntó cuáles serían los obstáculos que iba a enfrentar al llegar a Cuba. No preguntó qué posibilidades de fracaso tenía. Simplemente sabía que tenía que llevar ese mensaje a García. No voy a narrar aspectos mayores sobre esto, porque quiero destacar un hecho. Esto se convirtió en todo un tratado, siendo muy, muy pocos los renglones, de cómo una persona es un ejemplo a imitar, cómo se vuelve automáticamente en un modelo de colaborador que todos quisiéramos tener a nuestro lado, en nuestra empresa, en nuestro centro de investigación, en nuestra actividad diaria. Alguien al cual se le dé una orden para que realice cualquier tarea y que esa persona ni siquiera pregunte si eso es posible o no. Simplemente esa persona lleva a cabo esa acción con éxito. Con éxito.
Creo que la enseñanza es fenomenal porque todos en el mundo quisieran tener a un colaborador, a un empleado o a un socio, a una persona que pudiera llevar un mensaje a García como lo hizo Rowan. Yo lo único que pienso es que Rowan era un hombre excepcionalmente seguro de sí mismo y era un teniente que empezaba a figurar en el ejército de los Estados Unidos de aquella época. La historia no nos cuenta cuál fue el final de este sensacional personaje. Rowan seguramente, si se hubiera tenido la posibilidad de consultar mayor información histórica, yo estoy convencido de que obtuvo seguramente gran éxito. Si es que sobrevivió posteriormente o desconozco su biografía. Pero todos debemos de leer este pequeñísimo texto. Se puede buscar en internet, hay muchísimas maneras en que se ha difundido. Han hablado de él, los literatos más destacados han mencionado este texto, los críticos sobre liderazgo han mencionado este texto, los que han explorado el tema del comportamiento humano para encontrar a un colaborador eficaz, y ustedes lo podrán encontrar fácilmente. Yo honestamente se los recomiendo por dos razones: por su brevedad y por el poder impresionante que tiene para concientizarnos de que todo se puede lograr si tenemos la determinación y la confianza en nosotros mismos. Yo quisiera tener siempre a mi lado a Rowan para que le lleve un mensaje a García. Creo que es una gran metáfora, es una gran enseñanza leer este pequeño documento literario.